Muy bien, en esta última parte de la explicación que corresponde a la unidad número 3, voy a explicar en qué consiste el informe de investigación que se ha mencionado en el video anterior. Para comenzar, como se ha dicho antes, se detallan en estas partes, ¿verdad? Título, introducción y resumen, definición del problema e hipótesis, procedimiento experimental, resultados y conclusiones. Entonces, en el primer apartado, que se refiere al título, no está hablando específicamente solo de un tema como tal, sino más bien de una especie de, en este caso, de carátula o portada para que quede claro cómo es que se va a detallar la especificación completa del tema. Y se retoma aquí una portada o una carátula en el sentido que también, en este caso particular, se vuelve un trabajo académico y que por lo tanto debe tener unas cuestiones de forma que corresponden a un informe para la universidad. Entonces aquí va a decir que hay varios criterios, ¿verdad? Y nosotros hemos colocado acá un formato que corresponde a una carátula de trabajo de la universidad. Entonces ustedes verán que esto tiene Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria para Central, Departamento de Informática, Ingeniería de Sistemas Informáticos, que estamos en el ciclo académico 1 del año académico 2020. Y luego vendría específicamente el título del trabajo como tal. En este caso se refiere a la manera en cómo se ha elaborado el tema. Normalmente los títulos van a estar vinculados al tema asignado, que en su momento lo van a tener. Posteriormente al título, que puede ser esto, la caída libre de los cuerpos, por ejemplo, aparecerían el nombre de los autores del trabajo. Reiterando que como este es un informe académico, tiene unas características, por ejemplo. Ustedes van a colocarlo por orden alfabético de los estudiantes, pero colocándolo en orden ascendente de los apellidos. Primero los apellidos, después los nombres, el número de carnet y la firma, pero el primer apellido o el primer apellido que aparezca sería el que comienza con Ábrego, por ejemplo, y alguien que sea Martínez aparecería más abajo, y si alguien es Villalta aparecería, digamos, casi al final. Es decir, hay que colocarlo siempre en orden alfabético de acuerdo a los apellidos. Porque es un informe, reitero, académico. En ciertos informes, cuando son de naturaleza plenamente científica, en realidad se coloca el primer autor en términos de el que hizo un mayor aporte al trabajo. Eso no aplica en este caso. Vamos a suponer que la cantidad de miembros que se hayan definido en su momento para este grupo pueden ser 5, por ejemplo, personas, 4, 5, 6, dependiendo de cómo se define esto posteriormente. Aparecerían en orden alfabético de los apellidos sin que esto se vea afectado por el nivel de participación o de aporte que cada uno hizo a las investigaciones. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las tesis. Cuando ustedes hagan su tesis de ingeniero para ingeniero, el orden en que van a aparecer serían igual en un orden alfabético basado en los apellidos como tal. Luego colocarían el nombre de la asignatura, que sería métodos experimentales, grupo teórico 2. Cuando dice aquí nombre del instructor, bueno, en este caso sería mi nombre. Y lugar y fecha de presentación sería San Vicente. Y la fecha en que, bueno, que se defina para tal efecto. Eso estamos pendientes de definir, que en su momento se les dará a conocer. Lo que sigue es el índice general. Si bien es cierto, no aparece como parte de la estructura, sabemos que es importante poder ubicar los apartados que tiene el trabajo como tal y la estructura como se haya definido, y esto le ayudaría al lector a saber desde el principio todo el contenido, y además que poder referirse a un apartado específico sabiendo el número de página para que él pueda localizar ese contenido como tal. Aquí hay una recomendación que por ejemplo dice que las numeraciones en los índices
serían que sean con números romanos. Para los contenidos, letras mayúsculas. Para los subcontenidos, esto está hablando de la numeración en el índice como tal, no los números de páginas, sino la numeración del índice. Entonces serían los números romanos son los contenidos grandes, digamos, los generales. Las letras mayúsculas para los letras mayúsculas A, B, C, D para los subcontenidos principales, y luego números arábigos para las todavía subdivisiones de los contenidos. Para que lo tengan a nivel de ejemplo, sería más o menos como la estructura que ustedes han visto en este propio documento. De alguna forma ustedes han visto la unidad 3 está con romanos, ¿verdad? Que sería parte de un capítulo, digamos, de un libro que tendría las 4 unidades. Luego ustedes han notado igual que los apartados después de las unidades van con mayúscula, y luego debajo de esto aparecen bueno, en este caso aparecen con letras mayúsculas, con letras minúsculas, y que también hay números en algunos casos, ¿verdad? Aparecen después de las letras minúsculas, aparecen números. Esa es una forma de hacer este orden que más o menos se menciona acá. Entonces, eso es lo recomendado, que se haga de esa forma. Bueno, lo otro ya sería la introducción y el resumen, que son apartados independientes. Ya vamos a ver aquí las diferencias. Dice que antes de que se escriba un resumen, por lo regular se estila presentar una introducción, que no puede ser como una sustitución del resumen, es distinto. Para comenzar, las introducciones sí van al inicio del cuerpo del trabajo y van antes del resumen. La introducción solo es un preámbulo que los investigadores o los autores han decidido establecer previamente con el lector. Y el propósito principal es motivar a que las personas se interesen por el tema. Y para redactar una introducción de esta naturaleza aparecen aquí 4 recomendaciones. La primera es que una introducción se redacta hasta que se haya terminado todo. O sea, la introducción, aunque es el primer elemento dentro del informe, su redacción va al final, o se hace al final, cuando ya se tiene una claridad de todo lo que incluye el trabajo. Entonces, lo otro es que hay que tener presente que el objetivo de la introducción es plantear de forma clara, simple y sintética el tema, pero que en la introducción no se deben presentar resultados del trabajo. O sea, no tiene que presentar datos que den cuenta de los resultados que se han obtenido. Y lo otro es que por lo general las introducciones no son mayores de una página. En este caso ya se le está dando un requisito sobre eso, ¿verdad? Algunos otros libros o textos científicos sí tienen unas especificaciones sobre el tamaño que pueda tener o no una introducción como tal. Entonces, esta es la parte introductoria o la parte de la introducción, que sería como una página. Pero luego el resumen, ahí sí ya viene, después de la introducción vendría el resumen. Ahí sí ya toca, digamos, o tiene que ver con la esencia del trabajo en sí misma. ¿Por qué? Porque en forma de prosa, es decir, no es que vayan subapartados que digan objetivos, resultados. Eso no va, sino que un resumen lo que va a tener es una forma de redacción en donde se dé a entender qué es lo que se buscaba o se buscaba con el trabajo, pero también, y en este caso sí es necesario que vayan, qué es los resultados que se obtuvieron, qué es lo que se obtuvo después de haber realizado la investigación. Y ahora, ¿por qué se hace un resumen? Porque en muchos de los casos hay investigaciones que el tema le puede parecer interesante a un investigador, pero al leer en el resumen y ver a qué llegaron, qué es lo que buscaban y a qué llegaron, probablemente decida no leer el informe como tal.
Por eso va a decir ahí que sirve para que el lector decida si necesita leer o no el reporte completamente. Porque aquí sí ya, como les digo, van vinculados a resultados de la investigación, a datos concretos de la investigación. Normalmente un resumen está definido entre media página a una página. Y aparece de manera independiente, es decir, no va seguido de la introducción, aparece como una página independiente. Y les comento igual que cuando hagan ustedes su tesis al final de la carrera, también va a aparecer un resumen, el cual hay que escribirlo en español y un abstract en inglés, que sería una traducción del resumen. Entonces, a veces al resumen, en la parte inferior se le colocan unas palabras clave, que serían unos términos que ayuden a identificar la naturaleza de la investigación o de los resultados, y en su correspondiente traducción al inglés diría abstract, todo lo que se había hecho en el resumen en inglés, y en las palabras clave se colocan el keyword y ahí se escriben entonces las palabras, la misma traducción de las palabras clave. Muy bien, una vez avanzando en este segundo elemento, bueno, que en realidad se desprenden en dos, ¿verdad? Que introducción es una página, digamos, y resumen es otra. Vamos con la definición del problema. En el caso de la definición del problema, aquí se va a proporcionar toda la información para situarlo. Esta definición va a incluir, en el caso del trabajo que ustedes van a realizar, también la investigación bibliográfica o teórica que se ha hecho del problema para llegar a colocarlo ahí. Recuerden que ustedes, cuando en el momento que se desarrolle más adelante en la asignatura, van a ejecutar algunos laboratorios que van a ayudar a definir a partir del tema el planteamiento del problema, y eso ya tiene unas especificaciones más claras ahí de lo que se muestra en este apartado. O sea, lo importante aquí que conozcamos es que lleva un orden. Después del resumen va a aparecer todo lo vinculado a la definición del problema, y ya les adelanto que esto incluye la investigación bibliográfica que ustedes van a realizar, junto con la redacción específicamente de qué es lo que han planteado como problema, y también como posible solución, es decir, como hipótesis también, ¿verdad? Porque aquí va a decir cuál es el resultado que se busca y las técnicas y los métodos que se van a aplicar. Luego, en el apartado de procedimiento experimental, entonces aquí ya va a incluir, después de haber planteado el problema y la hipótesis, todo lo que tenga que ver con el diseño o la construcción de un modelo experimental que ayude a obtener algunos datos o los datos de la investigación como tal. Y se deja claro en el informe porque otro investigador pudiera seguir las indicaciones que ustedes han planteado y reproducirlo y constatar de alguna manera los datos, los valores que ustedes han obtenido y sobre los cuales basan los resultados, que sería el siguiente apartado. Entonces, este procedimiento experimental, que incluye el diseño del experimento, hacer las pruebas, varias pruebas en el experimento y obtener los datos finales que veíamos antes, debe ayudar luego a que más adelante van a verificarse si ese modelo o hipótesis de trabajo que se había planteado realmente se logra satisfacer con esos datos obtenidos a partir del modelo experimental. Entonces, porque el siguiente apartado ya son los resultados. Entonces, ¿cuáles son todos los resultados? Bueno, aquí habría que hacer toda una serie de análisis estadístico, por ejemplo, por el método de mínimos cuadrados, y por eso dice que estos serán lo suficientemente exhaustivos para comparar la hipótesis. Entonces, después de haber obtenido una ecuación empírica a partir del modelo que dio el experimento o los datos obtenidos del experimento, se van a someter a diversas operaciones matemáticas y consideraciones estadísticas como el método de mínimos cuadrados para que se obtengan unos datos. Y aquí dice
se deben mencionar cada uno de los pasos seguidos para su obtención. Es decir, que hay que también en los resultados basarse en procedimientos matemáticos o estadísticos que nos ayuden a obtener un resultado. En particular nosotros, que eso se verá en detalle en la unidad número 4, vamos a utilizar ciertos métodos de estadística y debe quedar muy claro la forma en cómo se abordó para obtener unos datos. Esos datos serían unas ecuaciones empíricas que vinculan las variables de estudio, es decir, una variable independiente y una variable dependiente. Pero eso, el detalle de estos modelos del dato o de la ecuación obtenida al final, serán detallados en la siguiente, en la unidad número 4. Mientras tanto, solo debemos saber como el orden en que esto se va a desarrollar y en su momento vamos a ir aplicando cada uno de estos a partir de los laboratorios que están pendientes de desarrollar, ¿verdad? Que son los laboratorios del 3 al 8. Porque el 1 y el 2 sí tienen que ver con la unidad de medición, del proceso de medición, ¿verdad? Que tenemos pendiente de ver. Luego de obtener los resultados, entonces se redactan las conclusiones, porque es importante dar cuenta de qué tanto se había alcanzado o no qué tanto se contesta la pregunta, qué tanto se cumple o no la hipótesis, y es necesario de alguna manera establecer un juicio, aparte de los datos plenamente estadísticos. También hay manera de identificar el nivel de cumplimiento o el nivel de respuesta que se le ha dado a la pregunta que se hizo en un primer momento. Así que la conclusión no solo tiene que ser una línea, ¿verdad? Se pueden concluir muchas cosas, pero ustedes pueden concluir sobre el procedimiento experimental, sobre los resultados, sobre el proceso, pueden concluir en realidad sobre muchas cosas que también ayude a una situación, que permitan de alguna manera identificar la forma en cómo estos datos pueden ser presentados. Les decía que de alguna manera alguien puede, a partir de leer su informe y ver las conclusiones, tomar otro rumbo, tomar un camino que relacione otras variables, que no unos datos concretos a partir de lo que se redactó. Ahora, aquí aparece ya en términos más específicos que también se pueden plantear otras alternativas. Ese apartado se agrega aquí como recomendaciones, porque alguien puede, a partir de lo que concluyó, decir: este dato fue de esta manera, por esta razón. Entonces, esa razón, usted puede concluir que el problema fue un problema metodológico. Entonces, en las recomendaciones usted puede redactar toda una lista de opciones sobre qué es lo que no se debe hacer o cómo considera que se debe hacer para que esos resultados mejoren. Ahora, aquí va a aparecer un elemento que dice apéndices o anexos. Cabe aclarar que estrictamente no son lo mismo, pero para nosotros van a significar prácticamente un sinónimo. Normalmente al final de un cuerpo principal de un trabajo pueden acompañarse de otros documentos que le den como sustento a ciertos procedimientos que se han hecho. ¿Cuál sería como la diferencia entre un apéndice o un anexo? En términos genéricos, un anexo sería un agregado al documento de datos que no son generados por usted. Es decir, si usted va a agregar un listado de los departamentos, estoy hablando a nivel genérico, no quiere decir que eso van a agregar ustedes, un listado de los departamentos y municipios de El Salvador, digamos que esta es una información que ya está. O sea, esa es una información que es un anexo de su trabajo, no es un agregado estrictamente suyo. En cambio,
Por ejemplo, cuando alguien agrega una tabla de probabilidades que estaba ya en un libro determinado, ese usted lo puede agregar para que alguien tenga la claridad de dónde ir a buscar cierto dato en una tabla, pero que ese no es un aporte suyo. Sin embargo, si lo que usted está agregando a su trabajo son resultados, son datos que usted ha obtenido, usted ha tabulado, usted ha dibujado, usted ha creado, entonces eso se llamarían apéndices, siendo muy específico en cada uno de estos. Entonces, para comenzar, ustedes sí van a agregar en este apartado todos los formatos de los de laboratorio 3 al laboratorio 8 que realicen. Eso quiere decir que ustedes tienen que agregar el formato de los laboratorios, todos los formatos. Por lo tanto, esos serían como unos apéndices, porque el resultado de que estén esas hojitas es algo que ustedes han creado, no es un dato ya dado teóricamente o dado por otras entidades, sino que ustedes lo van a generar. Entonces, estos apéndices tienen por propósito recoger información relativa al tema, en el caso de esto para tratar de aclararlo, ¿verdad? Y esas van en la parte final. Ejemplos de anexos, como les digo, aquí habría que sacar una diferencia porque aquí lo ponen como un sinónimo. Si alguien pone mapas, planos, serían anexos si usted no los ha hecho, y serían apéndices si usted es el que los ha dibujado, los ha creado. Cuadros generales de registro de información es un anexo si es una información no creada o no adaptada, diseñada por usted, y es apéndice si son cuadros de resultados suyos. Igual que cronogramas. Bueno, normalmente los cronogramas sí son un apéndice porque son las que corresponden a la planificación que el mismo grupo o equipo de desarrollo ha trabajado. Entonces, ¿qué cosas irían aquí también como apéndices? Fotografía, ¿verdad? Un detalle claro de cómo es que se ha realizado el procedimiento de captura de datos, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, hasta ahí llegan la parte del contenido de que le abona a la parte del sustento de cosas extra, digamos, o elementos aclaratorios que puedan darle mayor validez al informe. Luego aparece la bibliografía. Bueno, cabe aclarar de la misma manera que lo anterior que no es lo mismo referencias bibliográficas que bibliografía. En estos términos, aquí la bibliografía va a aparecer las fuentes de información que se han consultado y que han sido utilizadas para elaborar el informe. Por ejemplo, en algunas normas internacionales para redacción que incluyen las referencias, como las normas APA, el apartado dejó de llamarse bibliografía para llamarse referencias, porque en algún momento en el cuerpo del trabajo ha sido citado el autor con una forma en particular de hacerlo, y que en las referencias está el detalle completo de sus datos para poder llegar, digamos, a esa fuente un poco más directa del autor al que se consultó. Pero en términos de la redacción de este informe, aquí aparece con el nombre de bibliografía. ¿Y cómo se colocan? Bueno, primero se colocan en la parte final, y lo otro es que se colocan también en orden alfabético basado en el apellido y después en los nombres. Se coloca el título exacto de la obra, del libro, de la revista o de lo que ha sido. En el caso de ese aparece subrayado. Bueno, número de edición, lugar de edición y año también de publicación, si lo tuviera como tal, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes un ejemplo. Es el que ustedes pueden ver acá. Bueno, es el que se puede apreciar acá. Apellidos, nombre, título de la obra, del libro, edición, ciudad y editorial. Aquí no tiene año de publicación. Ahora, y de igual manera lo pueden apreciar aquí, ¿verdad? Lo pueden apreciar López Cano José Luis, Métodos de Hipótesis Científica, tercera edición México, editorial Trías, 1995, y así. Estas son las bibliografías de este documento como tal. Entonces, ya para finalizar, voy a comentar, digamos, estas normas que se sugieren para la elaboración de este informe.
Cuando dice aquí que la versión definitiva tiene que ser muy nítido y ordenado, es porque también se consideran algunos requisitos estéticos que hagan más fácil y agradable la lectura. Esto pasará por unos detalles de limpieza y de orden que no necesariamente aparecen aquí, ¿verdad? Pero sería un poco feo que de repente una página esté demasiado, primero es como que estuvo primero en el recipiente de la basura, fue estrujado y después fue colocado en el informe, o que tengan manchas considerables de comida, de tinta, de otro tipo de cosas que le hacen perder como el nivel de la calidad y de la presentación. Por eso va a decir aquí de algunas cuestiones estéticas. En general hablaríamos de elementos de forma, es decir, regulaciones que tienen que ver con la manera en cómo se presenta. Para comenzar, van a utilizar papel bond blanco, tamaño carta. Lo van a imprimir en este caso por la especificación a una sola cara y lo van a hacer a espacio y medio, o sea, el espaciado 1.5. Además, la recomendación es que cuando lo estén redactando usen el mismo tipo de letra y de color negro. Aquí ese mecanografiado se refiere a la parte de la digitación, ¿verdad? Tiene que ser con el mismo tipo de letra y aquí deben tomar en cuenta que en teoría ustedes no han copiado y pegado nada de internet y por lo tanto deben uniformizar tipos de letras, tamaños de letra, espaciado o interlineado, etc. Cada página va a tener un margen de 3 centímetros al lado izquierdo y en la parte superior, es por una cuestión de perforaciones que se le pueden hacer para un encuadernado o anillado. Y luego 2.5 en el lado derecho e inferior. Y esto permite garantizar que haya el número de filas que pueden caber o el número de líneas que pueden caber en una página. Ya, bueno, el número 4 dice que los anexos, cuadros, gráficos o lo que sea deben estar debidamente identificados por quien, aunque aquí no estamos usando ninguna norma, yo supongo que en otras asignaturas igual les han pedido la norma APA, entonces pueden retomarla para la cuestión de especificar los títulos en las tablas o en las imágenes como tal. El número 5 dice que la versión final del documento debe ser revisada por el equipo antes de ser entregado, en este caso a los profesores responsables. ¿Por qué se menciona esto? Porque de repente dice alguien, no, yo me voy a encargar de imprimir el documento y de llevarlo y de entregarlo. Eso después se vuelve un problema porque de repente algo sucede a última hora y le cambian algo, mueven las imágenes, mueven los recuadros, mueven algo y de repente solo se manda a imprimir y se encuaderna, se anilla o lo que sea y se entrega y en realidad nunca se tuvo la oportunidad de verificar que el documento en físico tenga la misma consistencia y calidad que se requieren. Así que ahí no pueden acusar a un miembro del equipo o del grupo para decir, es que fulano de tal le tocaba revisarlo y él fue el que no se percató que las páginas del medio documento hacia allá estaban anilladas al revés, o sea, estaban al contrario, o estaban con la parte de abajo en la parte de arriba. Entonces eso no. Y de ahí que la organización del grupo es muy importante para garantizar que eso se dé de manera correcta. Y recuerden además que en los apéndices irían todos los formatos de los laboratorios, por lo tanto es importante que se tenga un resguardo como tal de ellos. Y el último es que con relación a la redacción es necesario tener presente los tiempos verbales. Ustedes van a redactar en tercera persona del singular o del plural, pero de cualquier manera de forma impersonal. Entonces no sería válido que digan nosotros colocamos la esfera en la parte superior de la tabla y la dejamos rodar o la dejamos caer, nosotros medimos el tiempo. Eso estamos hablando de primera persona en singular o en plural. Aquí tendría que decir, para que sea en caso impersonal, se colocó o se dejó caer la esfera a un metro con 20 centímetros de altura. Se midió, bueno, habría que verlo del tiempo, ¿verdad? Se mide o se midió el tiempo en que tardó en recorrer la altura tal. Se registró, se observó, se midió, colocó, analizó
Todo eso se va a redactar en esa forma, no en forma personal, sino que de manera impersonal. Y entonces a eso se le habla que se tiene que hacer en tercera persona, como tal. Y muy bien, de esta manera hemos llegado al final de la explicación de la unidad número 3 y lo que queda es ponerlo en práctica con los temas que se les van a asignar posteriormente.